Mi hermano vendió su tierra de herencia contra el consejo de todos, pero ahora mi madre me presiona para que le dé la mitad de la mía porque no estoy casada. Yo tengo 32 años y nací en un barrio bastante humilde donde la mayoría de las familias vivían con lo básico. No teníamos lujos pero teníamos la mayoría de las necesidades cubiertas gracias al esfuerzo de nuestra familia. Mi abuelo tenía un terreno de 32 acres que había trabajado toda su vida. Era su orgullo y lo cuidaba como si fuera su hijo. Ese terreno representaba décadas de trabajo duro, de sacrificio, de levantarse antes del amanecer y no parar hasta que oscurecía. Cuando mi abuelo decidió dividir el terreno entre sus 3 nietos, yo y mis 2 hermanos, fue algo que nadie esperaba realmente. No sé exactamente por qué eligió darnos la tierra a nosotros en lugar de a nuestros padres, pero esa fue su voluntad final. Nuestra mamá Antonia nos dijo que lo cuidáramos con todo nuestro corazón, así que creo que eso fue lo que motivó la decisión de mi abuelo. Incluso cuando le dio demencia en sus últimos años, solo podía recordar nuestros nombres antes de que falleciera hace 3 años. Mi hermano mayor Kevin se quedó con la porción más grande del terreno ya que es el primogénito y en nuestra cultura eso tiene un peso importante. Mi hermano menor Lucas y yo obtuvimos porciones considerablemente más pequeñas pero igual significativas. En ese momento todos estuvieron completamente de acuerdo con el arreglo y no hubo ningún tipo de conflicto entre nosotros. Incluso los hijos de Kevin estuvieron de acuerdo con cómo se dividió todo. Era un momento de unidad familiar donde todos respetábamos la última voluntad de nuestro abuelo. El problema comenzó hace aproximadamente un año cuando mi hermano menor Lucas decidió de manera bastante abrupta vender su terreno. Dijo que quería empezar un negocio en la ciudad, algo relacionado con tecnología que según él iba a ser extremadamente rentable. Mi mamá, mi hermano mayor Kevin e incluso algunos parientes lejanos le dijeron repetidamente que no vendiera el terreno porque la tierra es algo que nunca puedes reemplazar una vez que se va de tus manos. Le explicaron que ese terreno era su herencia, su seguridad, su futuro. Lucas no escuchó absolutamente nada de lo que le dijeron. Tenía esta idea de negocio que en su mente era completamente prometedora y revolucionaria. Estaba convencido de que en menos de un año estaría ganando tanto dinero que podría comprar 10 terrenos como el que tenía. De todos modos lo vendió por lo que personalmente creo que fue un precio extremadamente bajo considerando el valor real de la tierra. No consultó con nadie de la familia sobre el precio, simplemente aceptó la primera oferta que recibió porque necesitaba el dinero rápidamente para su negocio. El negocio que inició fracasó completamente en unos pocos meses. No llegó ni siquiera al medio año. Resultó que la idea no era tan revolucionaria como pensaba y que había muchísima competencia en el mercado. Además, Lucas no tenía ninguna experiencia real manejando un negocio y cometió errores básicos que cualquier persona con experiencia habría evitado. Ahora todo el dinero que obtuvo de la venta del terreno se ha ido completamente. No le queda absolutamente nada de esa inversión. Recientemente Lucas vino directamente a mí y me preguntó si podía darle la mitad de mi terreno para que pudiera construir una casa y empezar de nuevo. Le dije con toda sinceridad que me sentía mal por su situación y que entendía que estaba pasando por un momento difícil, pero que no creía que fuera justo que yo tuviera que renunciar a mi herencia porque él ya había tenido la suya y eligió venderla contra el consejo de absolutamente todos en la familia. Lucas se enojó muchísimo conmigo, levantó la voz y dijo que yo era egoísta y que los hermanos verdaderos deben apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Me acusó de no tener compasión y de estar dejándolo tirado cuando más me necesitaba. Dijo que la familia es lo más importante y que yo estaba priorizando un pedazo de tierra sobre mi propia sangre. Me hizo sentir terrible en ese momento pero mantuve mi postura. Ahora mi mamá Antonia ha comenzado a presionarme constantemente sobre este tema. Me llama casi todos los días diciéndome que como aún no estoy casada de todos modos no necesito tanta tierra. Según ella una mujer soltera no tiene ningún uso para un terreno tan grande y que mi hermano Lucas lo necesita mucho más porque eventualmente tendrá una familia que mantener. Me dice que debería pensar en el futuro de Lucas y no ser tan egoísta con algo que aparentemente no voy a usar. Algunos parientes también han empezado a meter su cuchara en este asunto. Dicen que la tierra familiar debe permanecer dentro de la familia y que debería ayudar a Lucas porque cometió un error del que claramente se arrepiente. Me recuerdan constantemente que todos cometemos errores y que la familia está para perdonar y ayudar. Que si las situaciones fueran al revés Lucas seguramente me ayudaría sin pensarlo 2 veces. Pero la cosa es que he estado planeando cuidadosamente construir una casa en esa tierra durante los próximos años. Tengo planos específicos de cómo quiero que sea esa casa. He estado ahorrando dinero específicamente para ese proyecto. También planeo comenzar a cultivar en esa tierra para tener una fuente adicional de ingresos. Si le doy la mitad a Lucas esos planes básicamente se arruinan completamente. No tendría suficiente espacio para hacer todo lo que había planeado. Mi hermano mayor Kevin me dijo en privado cuando fuimos a tomar café que no debería renunciar a ninguna porción de tierra porque esto no se detendrá ahí. Me advirtió que si cedo ahora Lucas eventualmente pedirá más y terminaré perdiendo absolutamente todo. Me explicó que conoce a Lucas mejor que nadie y que cuando se trata de dinero o recursos nunca está satisfecho con lo que recibe inicialmente. Siempre quiere más. Ahora las reuniones familiares son extremadamente incómodas para todos. Hay una tensión constante en el aire cada vez que estamos juntos. Mi mamá sigue insinuando de manera no tan sutil que debería reconsiderar mi decisión porque mi hermano Lucas está pasando por un momento realmente malo. Me dice que él está viviendo actualmente con ella en la misma casa y que es difícil para ambos estar en ese espacio tan pequeño. Que si tuviera su propia casa ambos estarían mucho mejor. Una parte de mí se siente genuinamente culpable porque Lucas es mi hermano y realmente no tiene donde construir
ahora ni manera de recuperarse de este error. Lo veo cada vez que voy a visitar a mi mamá y se ve derrotado, sin esperanza, pero otra parte más fuerte de mí siente que no debería tener que perder mi herencia por una decisión que él tomó contra el consejo de literalmente todos en la familia. Entonces mi pregunta es esta. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que publiqué mi historia original y creo que todos merecen saber qué ha pasado desde entonces. Primero que nada déjenme responder algunas de las preguntas más frecuentes que recibí en los comentarios porque realmente me ayudaron a pensar en esta situación con mucha más claridad. Mucha gente preguntó específicamente sobre mi hermano mayor Kevin y por qué exactamente no me ha defendido públicamente frente a toda la familia. Quiero aclarar algunas cosas importantes sobre esto. Mi hermano mayor Kevin nunca estuvo realmente involucrado en las conversaciones iniciales que mi mamá, mi hermano menor Lucas y otros familiares estaban teniendo conmigo sobre este tema. Me estaban abordando en privado constantemente y tratando de que esto fuera algo solo entre ellos y yo. Creo que pensaron estratégicamente que yo podría tomar la decisión en ese mismo momento si me presionaban individualmente. Solo hablé con Kevin sobre este asunto más tarde en privado cuando fui específicamente a pedirle consejos sobre qué hacer. Después de leer todas sus preguntas y sugerencias decidí preguntarle directamente por qué no se estaba involucrando públicamente en defenderme. Me explicó que la razón principal por la que no había intervenido abiertamente es porque nadie lo consultó ni lo involucró desde el principio del conflicto. Desde su perspectiva estaban claramente tratando de mantenerlo completamente fuera de esto y hacer que pareciera que este problema era solo entre Lucas y yo. Kevin me dijo algo que realmente me hizo pensar. Me dijo que si yo hubiera dicho que sí a Lucas sin el conocimiento de Kevin, él no habría podido tener ninguna influencia para evitarlo. Que al mantenerlo fuera de las conversaciones iniciales Lucas y mi mamá estaban tratando de asegurarse de que la decisión se tomara antes de que alguien más sensato pudiera intervenir. Me aconsejó firmemente que bajo ninguna circunstancia permitiera que Lucas se mudara a mi tierra en este momento, ni siquiera temporalmente. Su razonamiento fue extremadamente claro y me asustó un poco. Me explicó que una vez que alguien, especialmente un hombre en nuestra cultura, comienza a vivir en tu tierra se vuelve increíblemente difícil crear límites más adelante o pedirles que se vayan. Me dijo que Lucas probablemente comenzaría con una estructura temporal, luego haría mejoras, luego traería a más familia, y antes de que me diera cuenta estaría reclamando derechos sobre esa tierra basándose en el tiempo que ha vivido allí. Kevin no endulzó absolutamente nada de lo que me dijo. Me miró directamente a los ojos y me dijo que perdería absolutamente todo mi terreno si permitía que Lucas se acercara aunque fuera 1 centímetro a mi tierra. Que conociendo la personalidad de Lucas y cómo ha manejado el dinero en el pasado esto no terminaría bien para mí de ninguna manera. Otra cosa que mucha gente preguntó fue por qué Lucas no puede simplemente construir en la tierra de mi hermano mayor Kevin. Esta es una pregunta completamente válida pero tiene que ver con aspectos culturales que son importantes de entender. En nuestra cultura específica, especialmente con el primogénito o los hombres en general, las cosas funcionan de una manera particular que puede parecer extraña para personas de otras culturas. Kevin ya ha comenzado a construir lo que tradicionalmente llamamos una casa principal en su porción de tierra. Esta construcción marca su territorio como el hombre principal de esa parte de la familia. Si otro hombre adulto como Lucas construyera su propia casa permanente en esa misma tierra podría implicar legalmente que él también tiene algún tipo de reclamo o derecho sobre esa tierra. Debido a estas implicaciones culturales y legales Kevin nunca permitiría que Lucas construyera allí de manera permanente. Técnicamente alguien puede quedarse temporalmente en la casa de Kevin si él lo permite sin ningún problema, pero la propiedad y el territorio son temas extremadamente sensibles cuando se trata de herencias de tierra en nuestra comunidad. Kevin incluso bromeó de manera medio seria diciendo que culturalmente tendría más sentido que yo construyera en su tierra antes que permitir que Lucas lo hiciera porque al ser mujer no crearía el mismo tipo de problema legal o cultural. Obviamente eso tampoco va a pasar porque tengo mi propia tierra que mi abuelo me dejó específicamente. Varias personas preguntaron sobre la situación de mi madre Antonia. Ella actualmente alquila un apartamento pequeño en una ciudad diferente junto con Lucas. Desafortunadamente ella no recibió ninguna tierra directamente de mi abuelo porque él decidió dársela a sus nietos en lugar de a sus hijos. Kevin y yo hemos decidido que ambos le enviaremos ayuda económica y apoyo mensual desde donde estemos. Mi mamá trabaja a medio tiempo pero Lucas desafortunadamente no tiene trabajo en este momento. Así que Lucas continuará viviendo con mi madre hasta que ambos resuelvan qué van a hacer con su situación. También hubo muchas preguntas sobre el aspecto legal de todo esto. Antes de que mi abuelo falleciera ya había subdividido oficialmente toda la tierra y cada porción tenía su propia escritura legal con nuestros nombres individuales. Por eso Lucas pudo vender su tierra tan fácilmente cuando decidió hacerlo. Tenía la escritura completamente lista y a su nombre. Yo también tengo la mía guardada de manera segura. Así que legalmente no hay realmente ninguna disputa sobre quién es dueño de qué porción de tierra. La presión que estoy recibiendo ha venido principalmente de expectativas familiares y culturales más que de ningún reclamo legal. Por ahora me mantengo completamente firme en mi decisión de no darle ninguna porción de mi tierra a Lucas.
Me siento mal por mi mamá que tiene que lidiar con tener a Lucas viviendo con ella, y me siento mal por Lucas que está pasando por consecuencias difíciles de sus propias decisiones. Pero renunciar a parte de mi tierra no deshacerá la decisión que él tomó. De hecho, según todos ustedes y según Kevin, probablemente causaría muchísimo más daño a largo plazo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y las cosas definitivamente se han intensificado de maneras que no esperaba. La presión familiar ha aumentado significativamente y ahora hay más personas involucradas en tratar de convencerme de que cambie mi decisión. Mi tía Araceli, que es hermana de mi mamá, me llamó hace 2 semanas para tener lo que ella llamó una conversación seria de mujer a mujer. Me dijo que entendía mi posición pero que necesitaba pensar en el panorama general de la familia, que Lucas había cometido un error pero que todos cometemos errores y que la familia debe estar ahí para levantar a quienes caen. Me recordó que cuando yo era más joven y tuve problemas económicos durante la universidad, Lucas me prestó dinero que nunca me pidió que devolviera. Eso me hizo sentir terrible porque es verdad que Lucas me ayudó en ese momento. Le expliqué a mi tía Araceli que esa situación era completamente diferente. Lucas me prestó tal vez unos $300 cuando yo estaba en la universidad y necesitaba libros urgentemente. Eso es muy diferente de pedirme que renuncie a la mitad de un terreno que vale decenas de miles de dólares. Pero mi tía insistió en que el principio era el mismo, que la familia ayuda a la familia sin importar la cantidad o el tipo de ayuda que se necesite. Lucas también ha cambiado su estrategia completamente. Ya no me está pidiendo directamente la mitad de mi tierra. Ahora está pidiendo solo una pequeña porción, suficiente para construir una casa modesta. Me envió mensajes diciéndome que no necesita mucho espacio, solo lo suficiente para tener un techo sobre su cabeza y no ser una carga para nuestra madre, que con solo una fracción de mi tierra él podría empezar a reconstruir su vida. Esta nueva aproximación ha hecho que sea aún más difícil mantener mi posición porque ahora parezco egoísta por no darle ni siquiera un pedacito pequeño. Varios familiares han comentado que si realmente me preocupara por Lucas le daría al menos lo suficiente para una casa pequeña, que todavía me quedaría la mayor parte de mi tierra para mis propios planes. Pero recordé el consejo de Kevin sobre no permitir que Lucas ponga ni un pie en mi tierra. Llamé a Kevin para contarle sobre esta nueva estrategia de Lucas y Kevin inmediatamente me advirtió que esto era exactamente lo que él había predicho. Me dijo que Lucas empezaría pidiendo solo un pedacito pequeño, luego necesitaría un poco más para un jardín, luego un poco más para un taller, y antes de que me diera cuenta habría tomado control de la mitad o más de mi tierra. Kevin me contó algo que nunca antes me había dicho. Hace años, cuando Lucas estaba empezando a trabajar, Kevin le prestó dinero para comprar un coche. Acordaron que Lucas le pagaría mensualmente hasta saldar la deuda. Lucas pagó los primeros 3 meses y luego simplemente dejó de pagar. Cuando Kevin le preguntó sobre los pagos, Lucas dijo que estaba pasando por un momento difícil y que le pagaría cuando pudiera. Eso fue hace 5 años y Kevin nunca vio ni un centavo más de ese dinero. Me dijo que Lucas es excelente haciendo promesas pero terrible cumpliéndolas. Esta información me hizo ver a Lucas bajo una luz completamente diferente. Empecé a recordar otros momentos en nuestra infancia y adultez donde Lucas había hecho promesas que nunca cumplió. Pequeñas cosas que en su momento no parecían importantes pero que ahora formaban un patrón claro. Me di cuenta de que Kevin tenía razón en no confiar en que Lucas respetaría cualquier límite que yo tratara de establecer con la tierra. Mi mamá Antonia ha intensificado su propia campaña. Vino a visitarme a mi apartamento sin avisar hace una semana. Se sentó en mi sala y lloró diciéndome que estaba cansada de tener a Lucas viviendo con ella, que él no contribuye económicamente, que no busca trabajo activamente, que pasa todo el día en casa quejándose de cómo todos en la familia le dieron la espalda. Me dijo que si yo le diera aunque sea un pedazo de tierra, Lucas tendría un proyecto en el cual enfocarse y eso lo motivaría a mejorar su situación. Le pregunté a mi mamá por qué Lucas no podía buscar trabajo primero y alquilar su propio lugar con ese dinero. Mi mamá me dijo que los alquileres son extremadamente caros y que Lucas nunca podría ahorrar lo suficiente para un depósito mientras paga renta, que si tuviera su propio terreno podría construir poco a poco mientras trabaja y eventualmente tener una casa sin deuda. Cuando le señalé que Lucas ya tenía su propio terreno y eligió venderlo, mi mamá se molestó muchísimo y me dijo que era cruel recordarle constantemente su error. Me dijo que yo era fría y sin corazón por no ayudar a mi propio hermano, que mi abuelo estaría decepcionado de mí si supiera que estaba siendo tan egoísta. Esas palabras realmente me dolieron porque mi abuelo era una de las personas más importantes en mi vida. Pero luego pensé en cómo mi abuelo específicamente nos dio porciones individuales de tierra a cada uno. Si él hubiera querido que compartiéramos todo, nos habría dado un solo terreno grande entre los 3. El hecho de que lo dividió significa que quería que cada uno tuviera su propia porción para hacer con ella lo que quisiera. Le expliqué esto a mi mamá pero ella no quiso escucharlo. Se fue de mi apartamento molesta diciéndome que algún día entendería lo que significa realmente la familia. Desde entonces no hemos hablado mucho y cuando lo hacemos las conversaciones son extremadamente tensas e incómodas. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi publicación original y finalmente siento que he llegado a una resolución en esta situación, aunque no es la que mi familia esperaba. Las últimas semanas han sido extremadamente difíciles emocionalmente, pero creo que he tomado la decisión correcta para mí y para mi futuro. La semana pasada hubo una reunión familiar grande que
mi tía Araceli organizó específicamente para discutir mi situación con Lucas. No me dijeron que ese era el propósito de la reunión. Me invitaron diciendo que era solo una comida familiar normal para ponernos al día. Cuando llegué me di cuenta inmediatamente de que era una emboscada. Estaban todos los tíos, varios primos, mi mamá y por supuesto Lucas. Mi tía Araceli empezó la conversación diciendo que la familia necesitaba resolver este problema que estaba causando división entre todos nosotros. Varios familiares tomaron turnos hablando sobre la importancia de la unidad familiar y de ayudarnos mutuamente en momentos difíciles. Todos básicamente dijeron lo mismo con diferentes palabras, que yo debería darle a Lucas al menos una porción de mi tierra porque él lo necesita y yo supuestamente no. Lucas habló y fue probablemente la primera vez que lo vi realmente vulnerable. Dijo que había cometido el error más grande de su vida al vender su tierra, que no pasa un solo día sin que se arrepienta de esa decisión, que ha aprendido su lección de la manera más difícil posible. Me miró directamente y me pidió perdón por haber sido terco y no escuchar el consejo de la familia. Luego me suplicó que le diera una oportunidad de empezar de nuevo. Fue un momento extremadamente emocional y pude ver que varios familiares estaban llorando. Mi mamá estaba llorando. Incluso yo sentí lágrimas en mis ojos porque ver a mi hermano así fue doloroso. Pero entonces recordé todo lo que Kevin me había dicho. Recordé el patrón de comportamiento de Lucas. Recordé que esta no era realmente sobre ayudar a Lucas a empezar de nuevo sino sobre proteger mi propio futuro. Respiré profundo y hablé. Les dije a todos que entendía que Lucas estaba pasando por un momento difícil, que no disfrutaba viendo a mi hermano sufrir las consecuencias de sus decisiones, pero que mi abuelo me había dejado esa tierra específicamente a mí y que tenía planes concretos para ella, que darle la mitad o incluso una porción a Lucas significaría sacrificar esos planes. Les expliqué que había estado ahorrando dinero durante años para construir una casa en esa tierra, que tenía planos arquitectónicos ya dibujados, que planeaba cultivar vegetales y frutas para vender en el mercado local como fuente adicional de ingresos, que si reducía mi tierra a la mitad esos planes simplemente no serían viables. Les recordé que Lucas había tenido exactamente la misma oportunidad que yo, que él había elegido vender su tierra a pesar de que absolutamente todos le advirtieron que no lo hiciera. Mi tía Araceli me interrumpió diciendo que eso era pasado y que necesitábamos enfocarnos en el futuro. Le respondí que estaba completamente de acuerdo en enfocarnos en el futuro. Mi futuro. El futuro que mi abuelo quiso asegurar para mí cuando me dejó esa tierra. Le dije que no iba a sacrificar mi futuro para arreglar un error que Lucas había cometido voluntariamente. Lucas se enojó y comenzó a gritar que yo era egoísta, que la sangre es más importante que la tierra. Mi mamá se unió diciendo que yo claramente no valoraba a mi familia. Varios tíos trataron de calmar la situación pero el daño ya estaba hecho. Me levanté de la mesa y me fui de esa reunión. Kevin me llamó esa noche. No había asistido a la reunión porque nadie lo había invitado, lo cual me pareció muy revelador. Me dijo que había hecho exactamente lo correcto, que había mostrado una fortaleza que él no estaba seguro de que yo tuviera. Me contó que varios familiares lo habían llamado después de la reunión quejándose de mi actitud pero que él los había defendido completamente. Les dijo que yo tenía todo el derecho de proteger mi herencia y que Lucas necesitaba aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Desde esa reunión mi relación con mi mamá se ha deteriorado significativamente. Hablamos tal vez una vez por semana y las conversaciones son frías y breves. Lucas no me ha contactado para nada. Algunos familiares todavía me envían mensajes ocasionales tratando de hacerme cambiar de opinión pero los ignoro en su mayoría. Sin embargo también he recibido apoyo de lugares inesperados. Mi prima Belén, quien siempre había sido callada en las reuniones familiares, me llamó para decirme que admiraba mi valentía. Me contó que ella había pasado por algo similar hace años donde familiares le pidieron que vendiera un terreno que había heredado para ayudar a pagar las deudas de su hermano. Ella cedió y ahora se arrepiente profundamente de esa decisión. Me aconsejó que nunca mirara hacia atrás y que siguiera adelante con mis planes. He comenzado oficialmente los trámites para construir mi casa en el terreno. Contraté a un arquitecto que está finalizando los planos basándose en mis ideas. También he estado investigando sobre técnicas de agricultura sostenible para maximizar la producción de mi tierra. Estos pasos concretos me han dado una sensación de paz y propósito que no había sentido en meses. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi publicación original y quiero compartir lo que ha sido probablemente la actualización más importante de todas. Las cosas han cambiado drásticamente y de maneras que nunca imaginé posibles. Hace 3 semanas recibí una llamada de mi mamá Antonia que fue completamente diferente a todas nuestras conversaciones recientes. Su voz sonaba cansada y derrotada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Lucas pero que esta vez era diferente. Accedí a verla en un café neutral donde pudiéramos hablar con calma. Cuando llegué mi mamá se veía años más vieja de lo que la recordaba. Me contó que Lucas finalmente había conseguido un trabajo hace un mes. No era nada glamoroso. Estaba trabajando en un almacén haciendo turnos nocturnos, pero era trabajo honesto con un salario decente. Me dijo que al principio ella estaba feliz pensando que finalmente Lucas estaba tomando responsabilidad de su vida, pero luego descubrió algo que la había destrozado completamente. Lucas había estado ahorrando su salario no para eventualmente alquilar su propio lugar como ella pensaba, sino para invertir en otro esquema de negocios que un amigo le había presentado. Mi mamá encontró documentos en su cuarto que mostraban que Lucas ya había invertido más de $2.000 en este nuevo proyecto. Mi mamá me dijo que cuando confrontó a Lucas sobre esto él le gritó diciéndole que era su dinero y que podía hacer lo que quisiera con él,
que ella no tenía derecho de decirle cómo manejar sus finanzas. Mi mamá me confesó entre lágrimas que finalmente había visto lo que Kevin y yo habíamos estado tratando de decirle todo este tiempo, que Lucas no había aprendido absolutamente nada de perder su tierra, que seguía tomando las mismas decisiones impulsivas esperando resultados diferentes. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que lamentaba profundamente haber presionado para que le diera mi tierra a Lucas, que si yo hubiera cedido, Lucas probablemente habría encontrado una manera de vender o hipotecar esa porción también para financiar sus esquemas, que al mantenerme firme había protegido no solo mi futuro sino también la última voluntad de mi abuelo. Le pregunté a mi mamá qué iba a hacer con Lucas. Me dijo que le había dado un ultimátum: o Lucas dejaba de vivir con ella voluntariamente y encontraba su propio lugar, o ella comenzaría el proceso de desalojo formal, que estaba cansada de subsidiar su estilo de vida mientras él tomaba decisiones financieras irresponsables. Me sorprendió escuchar esto de mi mamá porque siempre había protegido a Lucas incluso cuando estaba claramente equivocado. Lucas eventualmente se mudó hace 2 semanas. Encontró un cuarto que alquila con 2 compañeros de trabajo. Mi mamá me dijo que la casa se siente vacía pero que por primera vez en meses puede respirar tranquila, que se había dado cuenta de que al proteger constantemente a Lucas de las consecuencias de sus acciones solo estaba haciéndole más daño. En cuanto a Kevin y yo, hemos estado más unidos que nunca. Él ha sido increíblemente útil con consejos sobre la construcción de mi casa. Me ha presentado a contratistas confiables y me ha ayudado a negociar mejores precios en materiales. La construcción de mi casa comenzó hace 2 semanas y ver los cimientos siendo colocados fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. También he comenzado a preparar una porción del terreno para cultivar. He plantado árboles frutales que comenzarán a producir en un par de años y estoy preparando secciones para vegetales de temporada. Cada vez que visito el terreno y veo el progreso, siento que estoy honrando la memoria de mi abuelo de la manera correcta. Mi relación con mi mamá ha mejorado significativamente desde nuestra conversación en el café. Ella ha comenzado a visitarme regularmente y hemos tenido conversaciones honestas sobre muchas cosas que habían estado pendientes entre nosotras por años. Me confesó que siempre había favorecido a Lucas porque era el más joven y porque sentía que necesitaba más protección. Ahora se da cuenta de que esa protección excesiva le hizo más daño que bien. En cuanto a Lucas, no hemos hablado directamente en meses. Sé por mi mamá que sigue trabajando en el almacén y que su nuevo esquema de negocios resultó ser exactamente lo que todos temíamos: otra pérdida total de dinero. Aparentemente ha perdido los $2.000 que había invertido y ahora está endeudado con tarjetas de crédito tratando de recuperarse. Parte de mí siente lástima por él, pero otra parte más grande siente alivio de no haber cedido a la presión familiar. Mi prima Belén y yo nos hemos vuelto muy cercanas. Ella ha compartido conmigo su propia experiencia de ceder ante la presión familiar y cómo esa decisión la persigue hasta el día de hoy. Me ha dicho repetidamente que me admira por haber tenido la fortaleza de mantenerme firme cuando toda la familia estaba en mi contra. Mirando hacia atrás en estos 4 meses me doy cuenta de que esta experiencia me enseñó algo valioso sobre poner límites y proteger lo que es importante para ti incluso cuando las personas que amas te piden que lo sacrifiques. Mi abuelo me dejó esa tierra porque confiaba en que yo la cuidaría y la usaría sabiamente. Mantener esa tierra fue mi manera de honrar su confianza y su memoria. A veces proteger lo que te han confiado significa decir no a las personas que amas, y aunque es doloroso, es lo correcto.